Es un placer, queridos hermanos, encontrarnos en una nueva oportunidad para seguir escudriñando la Biblia, en esta ocasión con la ayuda de la revista La Atalaya. Para esta vez vamos a usar una nueva revista, la de septiembre del 2025. Empezamos a utilizar que esta contiene varios artículos. La información que vamos a repasar es la que corresponde para esta semana del 10 al 16 de noviembre. El tema: que llame a los ancianos. En cuanto al texto bíblico principal es Santiago capítulo 5 y el versículo 14. Que llame a los ancianos de la congregación. En cuanto al tema o resumen del artículo es la importancia de pedirles ayuda espiritual a los ancianos cuando la necesitamos. Es el artículo de estudio número 36. Tenemos 17 párrafos, así que la información quiere que se vaya yendo un poco lento. Aún así recordamos que no hacemos tantos detalles porque este no reemplaza la reunión que tendremos el fin de semana, solo son sugerencias para ver cómo podemos contestar de manera corta, concisas, directas al punto. Empecemos revisando el párrafo 1. ¿Cómo ha demostrado Jehová que quiere mucho a todas sus ovejas? Jehová demostró su amor comprando a sus ovejas con la sangre más preciosa que tenía, la de su Hijo Jesús. Además, encargó a los ancianos de la congregación que las cuiden con cariño y les dio la instrucción de animar al rebaño y protegerlo de todo peligro espiritual, como indica Isaías 32, 1 y 2. El párrafo 2 tiene la pregunta: ¿por quiénes se interesa Jehová en especial? Y debemos leer Ezequiel capítulo 34, versículos 15 y 16. Yo mismo alimentaré a mis ovejas y yo mismo haré que se recuesten, afirma el Señor soberano Jehová. A las perdidas buscaré, a las descarriadas traeré de vuelta, a las heridas vendaré y a las débiles fortaleceré. Pero a las gordas y a las fuertes las exterminaré, alimentaré a esas con juicios. Decía la pregunta 2, ¿por quiénes se interesa Jehová en especial? Como vimos en el texto, se interesa por todas sus ovejas, pero tiene un interés especial por aquellas que están sufriendo espiritualmente. El texto decía a las perdidas, a las descarriadas, a las heridas, a las débiles. Él utiliza a los ancianos, que son como pastores y maestros, para ayudar y sanar a quienes están débiles o afligidos en sentido espiritual. Y por eso vamos a ver sobre este punto. Párrafo 3. ¿Por qué este artículo nos beneficiará a todos? Porque aunque estemos fuertes espiritualmente, nos ayudará a entender cómo Jehová usa a los ancianos para darnos ayuda espiritual a todos. Nos enseña cuándo, por qué y cómo acudir a ellos, lo que aumenta nuestro aprecio por esta amorosa provisión de Dios para su pueblo. Veamos el primer punto. ¿Cuándo llamar a los ancianos? Párrafo 4. ¿Cómo sabemos que Santiago 5, del 14 al 16 y versículos 19 y 20, se refiere a alguien enfermo en sentido espiritual? Y también debemos ver las imágenes. Empecemos leyendo Santiago 5, 14 al 16. ¿Hay alguien enfermo entre ustedes? Que llame a los ancianos de la congregación y que ellos oren por él, aplicándole aceite en el nombre de Jehová. Y la oración hecha con fe hará que el enfermo se recupere y Jehová lo levantará. Además, si él ha cometido algún pecado, será perdonado. Por lo tanto, confiésense abiertamente los pecados unos a otros y oren unos por otros, para que así sean sanados. El ruego del hombre justo tiene un efecto poderoso. Ahora los versículos 19 y 20. Hermanos míos, si alguno de ustedes es desviado de la verdad y otro lo hace volver, sepan que cualquiera que hace volver a un pecador de su mal camino, lo salvará de la muerte y cubrirá una multitud de pecados. Volviendo a la pregunta 4, ¿cómo sabemos que Santiago 5, 14 al 16 y 19, 20 se refiere a alguien enfermo en sentido espiritual? Lo sabemos por el contexto. Santiago no pide llamar a un médico,
sino a los ancianos. Y habla de sanar mediante el perdón de pecados, algo que no sucede con un enfermo físicamente. Un problema espiritual es como una enfermedad física. Requiere acudir a los ancianos, explicar el problema y seguir sus consejos bíblicos. Y tenemos esta imagen y la descripción que dice en la parte de abajo es: cuando nos enfermamos físicamente, acudimos al médico. Cuando nos enfermamos espiritualmente, acudimos a los ancianos. Y eso es lo que se ve aquí en la representación. Un enfermo físicamente va al doctor, le dice qué le duele, por qué le duele, desde cuándo, qué siente, etcétera, para que el doctor sepa más o menos, según los síntomas, cuál es el posible problema. Lo mismo sucede cuando un cristiano comete un error y acude a los ancianos. Empieza a explicar a qué se debió que cayó en ese error, qué es lo que siente personalmente, y el anciano podemos ver que está escuchándolo atentamente, y como vemos, en un lugar donde ellos han buscado para tranquilidad, para sentirse más libres de expresar la situación. Veamos el párrafo 5. ¿Cómo podemos revisar nuestro estado de salud espiritual? Comparando nuestro entusiasmo actual con el que teníamos al bautizarnos. Preguntémonos si disfrutamos la lectura bíblica, la predicación y las reuniones, o si las diversiones han ganado importancia, han ganado terreno o están reemplazando a las actividades espirituales. Si hay debilidad, entonces debemos buscar ayuda. Si detectamos que algo de esto está sucediendo, como indica claramente el párrafo, es bueno pedirles ayuda a los ancianos antes de que suceda, más bien que esperar cuando ya se ha dañado la relación con Jehová. Párrafo 6. ¿Qué debe hacer alguien que ha cometido un pecado grave? Si alguien comete un pecado grave que puede llevar a ser sacado de la congregación, debe hablar enseguida con un anciano. Confesar el pecado es una obra que demuestra arrepentimiento genuino, uno de los primeros pasos. Esto es necesario para que Jehová pueda perdonarlo y la persona repare su amistad con él. Veamos el párrafo 7. ¿Quiénes necesitan también la ayuda de los ancianos? Además de los que cometen pecados graves, los que luchan contra malos deseos o debilidades espirituales también necesitan ayuda. Los ancianos pueden escuchar con atención, dar consejos prácticos y recordar que el seguir luchando demuestra que nos tomamos en serio la amistad con Jehová, que es algo que no queremos perder. Veamos el párrafo 8. ¿Qué tipo de errores no es necesario contarles a los ancianos? No es necesario contarles errores menores, como decir algo hiriente o tener un enojo puntual. En estos casos, primero debemos seguir el consejo de Jesús de hacer las paces. Estamos hablando de si tenemos un problema con otro hermano. Solo si el problema persiste, debemos pedir ayuda a los ancianos. Por ejemplo, para resolver diferencias un poco más fuertes. Y eso es importante tenerlo presente porque los ancianos tienen muchísimo trabajo que nosotros no vemos. Preparar reuniones, preparar asignaciones, el designar muchas actividades que tienen que dar a otros hermanos. Ellos también tienen otras responsabilidades que la sucursal les da, etc. Entonces uno piensa que los ancianos no tienen tantas cosas que hacer, tienen muchísimas. Pero cuando hay este tipo de problemas entre cristianos que pueden resolverse hablando entre los dos, eso debe hacérselo sin intervención de los ancianos. No es necesario contarles esos problemas. Ya si esta diferencia, este problema pasa a cosas mayores, entonces es posible que los ancianos deban intervenir. Veamos el siguiente subtítulo: ¿Por qué llamar a los ancianos? Párrafo 9. Aunque nos dé vergüenza hablar con los ancianos, ¿por qué debemos hacerlo? Aquí tenemos que leer Proverbios capítulo 28, versículo 13. Al que esconde sus pecados no le irá bien, pero al que los confiesa y los abandona, se le mostrará misericordia. Decía la pregunta: aunque nos dé vergüenza hablar con los ancianos, ¿por qué debemos hacerlo? Porque acudir a ellos demuestra que confiamos en Jehová
y en sus instrucciones para ayudarnos a sanar, porque recuerden que esto es un regalo de parte de Jehová a los ancianos. Si confesamos y abandonamos nuestros pecados con valor y fe, porque se necesita hacer esto, podemos estar seguros de que recibiremos la misericordia y el perdón de Dios, tal como dice Proverbios 28:13 que acabamos de leer. Veamos el párrafo 10. ¿Qué puede pasar si intentamos esconder nuestros pecados? Esconder los pecados nos perjudica profundamente. Tenemos el caso del rey David según el Salmo 32. Él sufrió espiritualmente, emocionalmente y hasta físicamente. Se nota eso cuando él fue descubierto y empezó a decir las cosas. En el versículo 5 dice: finalmente te confesé mi pecado, como si se hubiera quitado un peso de encima. Así que ocultarlos empeora los problemas si no se tratan. Por eso Jehová nos invita amorosamente a acudir a los ancianos para arreglar las cosas antes de que sea demasiado tarde. Párrafo 11. ¿Qué más puede pasar cuando se esconden pecados graves? Este esconder pecados graves puede perjudicar a la congregación, porque la paz se ve amenazada. Por amor a Jehová y a la pureza del rebaño, debemos aconsejar al pecador que hable con los ancianos. Esto en el caso de que nosotros conozcamos de este error grave y por supuesto estemos seguros de que esto ha sucedido. La nota que está aquí en este párrafo indica que si después de un tiempo razonable la persona no ha hablado con los ancianos, debemos hacerlo nosotros por lealtad a Jehová. Porque recuerden que si lo ocultamos nosotros también, nos haría culpables y detendría el fluir del Espíritu de Dios. En Levítico 5:1 menciona que nosotros tenemos esa responsabilidad, siempre y cuando estemos seguros que se ha hecho un pecado y no solamente que nos imaginamos. Tiene que haber pruebas de que nosotros tenemos esa información. Vamos al siguiente subtítulo: ¿Cómo nos ayudan los ancianos? Párrafo 12. ¿Cómo apoyan los ancianos a los que están débiles en sentido espiritual? Los apoyan haciendo preguntas bien pensadas para que la persona saque lo que siente, como un doctor que va preguntando algunos detalles para tener el cuadro completo. Aunque sea difícil, el hermano debe abrir su corazón, decir todo. Los ancianos escuchan con atención para tener un cuadro completo y evitar conclusiones apresuradas, pues saben que pastorear con amor toma tiempo y está la vida de esa persona envuelta, tanto física como espiritualmente. Y aunque, como dice el párrafo, se puede sentir vergüenza al comunicar eso, incluso si podemos nosotros decir las cosas de una manera incontrolable o no estamos midiendo lo que decimos, el asunto es decirlo. Eso le pasó a Job en el capítulo 6, versículo 3, donde se indican las palabras: mis palabras han sido tan precipitadas, pero dijo lo que sentía. Párrafo 13. ¿Qué más harán los ancianos para ayudarnos? Y debemos ver las imágenes. Los ancianos van a orar con fervor y aplicarán el aceite en el nombre de Jehová, como decía Santiago, que sería el uso hábil de la palabra de Dios. Y el propósito es que esos consejos bíblicos alivien, consuelen y den la fuerza necesaria para seguir el camino correcto. Su ayuda es la voz de Jehová que nos guía. Como dice Isaías 30:21, es como si Jehová nos dijera: este es el camino, anden en él. Nos ayuda a corregir nuestros pasos. Y aquí en la imagen estamos viendo en el primer plano a un doctor que está viendo el lugar donde es el dolor de esta persona. Está tal vez dando algunos consejos de qué hacer, qué no hacer. Tiene algunos datos importantes para tomar decisiones. Y por supuesto, el paciente está atento a los consejos del doctor. Es lo que vemos también en la siguiente escena, donde vemos a dos ancianos hablando con el hermano que confesó un error y están usando la Biblia para aconsejar. Podemos ver los rostros de estos hermanos. Dos están sonriendo, mientras que el que está aconsejando, por supuesto, está dando el uso a la palabra
tanto de la Biblia como el que él menciona según el conocimiento que han logrado ellos encontrar de información para aconsejar apropiadamente. Y el efecto se ve en el rostro del hermano que está recibiendo el consejo. Párrafo 14. Según Gálatas 6:1, ¿cómo ayudan los ancianos a quien da un paso en falso? Y de nuevo debemos ver las imágenes. En Gálatas dice: hermanos, aun si un hombre da un paso en falso sin darse cuenta, ustedes, los que tienen las debidas cualidades espirituales, traten de corregir al hombre con espíritu apacible, pero que cada uno se vigile a sí mismo para que no sea tentado también. Decía la pregunta, según Gálatas 6:1, ¿cómo ayudan los ancianos a quien da un paso en falso? Los ancianos corrigen al hermano con espíritu apacible, como dice el texto, y bondad, sin ser críticos. La corrección es como recolocar un hueso dislocado. Se hace con cuidado para sanar sin causar más dolor. Ese colocar el hueso en su posición va a causar dolor. Sin embargo, se tratará de hacer lo menor para el paciente. Así son los ancianos. Ellos también se vigilan a sí mismos, demostrando humildad y compasión cuando están dando la corrección. Y eso es lo que se evita, que el anciano se crea superior en ese momento y tenga el derecho de tratar duro a la oveja de Jehová. Y de nuevo vemos en la imagen estos dos ancianos que están ayudando a entender el mensaje de Jehová con un rostro apacible, sonriente, de preocupación, de verdad, por esta oveja de Jehová. Párrafo 15. ¿Qué podemos hacer si tenemos un problema? Podemos confiar en cualquier anciano. Ellos han sido capacitados para dar consejos basados en la Biblia, no en opiniones personales. Debemos ser modestos y evitar ir de anciano en anciano buscando un consejo que nos regale los oídos. Es decir, si vamos a un anciano y él nos está dando con la Biblia el consejo, pero no es el que queremos escuchar, no vayamos a otro anciano para ver si él nos dice lo que nosotros deseamos que nos diga. No es lo correcto. Eso no es ser modesto. Recuerde que los ancianos tienen el papel de ayudarnos a entender el punto de vista de Jehová. Y es posible que ese punto de vista no sea el nuestro. Veamos el último subtema. ¿Qué responsabilidad tenemos cada uno? Párrafo 16. ¿Qué responsabilidad tenemos? Aunque hemos visto aquí que los ancianos nos cuidan, cada uno tiene la responsabilidad de demostrar diariamente con nuestras acciones que amamos a Jehová. Los ancianos nos ayudan a entender la Biblia, ese es un lindo papel, pero dejan que nosotros tomemos nuestra propia decisión, entrenando así nuestra capacidad de discernimiento. Ellos no nos van a decir qué hacer, ellos nos dicen lo que Jehová menciona y nosotros decidimos si lo ponemos en práctica. Como hemos visto, cada uno tiene su propia responsabilidad. Párrafo 17. ¿A qué debemos estar decididos? A aprovechar al máximo el regalo que Jehová nos ha dado mediante los ancianos. Como hemos visto, si estamos débiles o enfermos espiritualmente, no dudemos en llamar a estos pastores que nos alimentan con conocimiento y entendimiento. Revisemos las preguntas de repaso. ¿Qué contestarías? ¿Cuándo debemos llamar a los ancianos? Cuando notamos una debilidad en nuestra salud espiritual, antes de que ésta dañe nuestra relación con Jehová. Es indispensable acudir a ellos si hemos cometido un pecado grave que requiera su ayuda y el perdón de Jehová. La siguiente pregunta: ¿por qué debemos llamar a los ancianos? Debemos hacerlo porque Jehová nos lo ha provisto para que nos ayuden a sanar y a fortalecernos. Si escondemos nuestros errores, sufriremos como lo hizo el rey David, emocional y espiritualmente o hasta físicamente. Al acudir a ellos, demostramos fe en las provisiones de Jehová y su misericordia. La última pregunta: ¿cómo nos ayudan los ancianos? Nos ayudan escuchando atentamente y haciendo preguntas para entender lo que sentimos.
Luego ellos usan la Biblia, que es el aceite en el nombre de Jehová, para aliviar, consolar y darnos fuerzas. Con espíritu apacible ellos también nos ayudan a corregir cualquier paso en falso que hemos dado. Muy bien, queridos hermanos, como siempre, un excelente estudio de la Atalaya, un excelente conocimiento bíblico que escudriñamos cada vez más. Esto es lo que tenemos que revisar para esta semana del 10 al 16 de noviembre. Esperamos poder disfrutar de nuestra reunión al final de la semana. Recuerden que nuestra meta es poder participar comentando y prestar atención también a los comentarios de nuestros hermanos y del que está dirigiendo este estudio de la Atalaya. Recordamos el tema de este artículo, que llame a los ancianos. Es el artículo de estudio número 36 y recuerde que estamos usando ya la revista de septiembre del 2025 que tendrá 3 artículos más de estudio. Esperamos disfrutar entonces de nuestra reunión del fin de semana y si es la voluntad de Jehová encontrarnos en una próxima oportunidad.